La palabra del Señor nos dice en Hebreos 8, verso 1 en adelante, tenemos un sumo sacerdote, quien se sentó en un lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Significado para ministro. Jesús, nos dice la palabra, se sentó en este lugar de honor a trabajar como ministro en la presencia del Señor. A la derecha del Padre. Él ministra, él sirve a Dios. Significado para ministro. Un ministro es una persona que sirve a Dios. Voy a estar dando algunas características que posee un ministro. Un ministro cuida, alimenta, guía al pueblo de Dios bajo el reglamento que Dios le entrega. Un ministro cuida, alimenta, guía al pueblo de Dios bajo el orden, bajo el reglamento que Dios le entrega a este. Dios mismo tiene que llamar a las personas para que trabajen para Él. Dios mismo tiene que llamar a las personas para que trabajen para Él. Así como Dios escogió que su hijo creciera en el vientre de María, de esta misma manera, Dios escoge a el hombre que Él le va a entregar un ministerio como sumo sacerdote, como levita, o como cualquiera de los ministerios que Dios le entrega a los hombres. De igual manera, Dios escogió a Jesús para que creciera en el vientre de María. De esta misma manera, Dios escoge a sus ministros cuando los escoge del vientre de la mujer. Dios es el único que puede entregar ministerios. Dios es el único que puede llamar a las personas y entregarle una asignación. El lugar de honor, voy a estar dando el significado para lugar de honor. Significado para lugar de honor. Este es estimar, valorar, respetar o dar gloria, en este caso, a Dios. O dar gloria a alguien, en este caso decía, a Dios. Jesús sirve como ministro a la derecha del Padre. Jesús está en un lugar de honor. La palabra de Dios nos muestra y nos revela cuál fue el comportamiento de Jesús en el momento que Él asumió el sumo sacerdocio que el Padre le entregó. Significado para lugar de honor. Estar en un lugar de honor implica estar a la derecha de Dios o de una persona de mayor jerarquía. Mateo 25, verso 31, nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones
y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál es el lugar que van a obtener sus ovejas. Dios nos dice claramente a través de Mateo 25 que estas van a tener un lugar de honor. Estas van a estar a la derecha. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál va a ser el lugar de honor que van a obtener sus ovejas. Estas van a ser separadas, nos dice el Señor, de los cabritos. Dios les va a entregar a sus ovejas un lugar de honor. De igual manera se lo entregó a su Hijo amado. De igual manera se lo entregó a su Hijo amado Jesús. La palabra del Señor nos dice que allí, a la derecha del Padre, en el lugar de honor donde Dios lo posicionó, allí Jesús sirve como ministro en el tabernáculo. Allí Jesús sirve como ministro en el tabernáculo del cielo. El verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. El verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Voy a hacer un alto. La palabra del Señor nos muestra y nos revela no tan solo el lugar de honor que le dio Dios a el Hijo, sino que Dios nos muestra y Dios nos revela, Dios nos habla del altar. Dios nos habla del tabernáculo construido por Él. Dios nos muestra claramente a través de su palabra. Dios nos revela cuál es la intención de Dios con el hombre que Él forma y crea para que le adore. Dios nos dice que Jesús ministra en un tabernáculo hecho por manos de Dios. Jesús ministra en lo espiritual. El hombre creado por Dios que vive, el hombre que vive, aquel que Dios le da la oportunidad de formarle y crearle altar, está llamado a trabajar para Dios. De igual manera, Jesús está trabajando en lo espiritual. ¿Cuál es la diferencia del hombre que hoy vive? ¿Cuál es la diferencia del hombre que hoy vive? Aquel que Dios llama y separa. Aquel que Dios le dice, créame y fórmame un altar. En este altar, yo quiero que mi nombre sea exaltado. ¿Cuál es la diferencia? Este hombre que tiene vida, que Dios le da la oportunidad de crearle y formarle altar, tiene que separarse para Dios para poderse mantener en el espíritu. Tiene que seguir el reglamento de la ley. Este tiene que caminar bajo obediencia, alimentándose de la palabra que Dios le trae a través del libro de la ley. Este tiene que seguir la instrucción de la palabra
y no la instrucción del hombre. Dios nos dice que el tabernáculo creado por Él es real. Dios nos dice que Jesús sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración, nos dice el Señor, construido por el Señor y no por manos humanas. Dios nos revela, Dios nos muestra el verdadero lugar de adoración. El verdadero lugar de adoración se encuentra en lo espiritual, no en la carne. Dios nos dice que donde ministra Jesús, este es el verdadero lugar de adoración. Es porque aquí hay santidad, aquí hay obediencia. En este lugar donde se encuentra Jesús, en este lugar se sigue un orden. Jesús no tiene pecado. Él habita en lo espiritual. El hombre que hoy vive tiene que esforzarse. Voy a volverlo a repetir. El ser humano que Dios llama como ministro, como sumo sacerdote, tiene que hacer un esfuerzo para poder alcanzar, servir al Señor y adorar al Señor en un lugar de adoración que sea de agrado para Dios. En este caso, el lugar de adoración tiene que ser un 100% en lo espiritual. Lo voy a volver a repetir. El ser humano llamado por Dios a asumir un sumo sacerdocio. El ser humano llamado por Dios como levita. El ser humano llamado por Dios con cualquiera de los ministerios que Dios entregó. Estos necesitan vivir bajo obediencia para poder adorar al Señor como Dios espera. La adoración que Dios le pide al hombre es espiritual. El hombre está formado y está creado para adorar, para ministrar. Con todo lo que hace el hombre adora y ministra. Jesús está a la derecha del Padre, en un lugar de honor, en el lugar de adoración que Dios construyó, creó y formó con sus propias manos. Al hombre que hoy vive, al hombre que Dios le da la oportunidad de formarle casa y altar, este ser humano tiene que esforzarse para crear y formar un altar que lleve al pueblo de Dios a adorarle en espíritu y en verdad. Todo ministro, todo sumo sacerdote que Dios llama a trabajar en su obra está llamado a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Allí nos dice el Señor, en aquel tabernáculo creado por las manos de Dios, Jesús sirve como ministro.
Jesús sirve como ministro. Significado: para servir o para servicio, según la palabra del Señor. Cuando el hombre sirve, el hombre adora. ¿Cuál es el significado para servir? Adorar. Cuando el hombre sirve, el hombre adora. Dios espera que cuando Él le entrega, Dios espera que cuando Él le entregue, quise decir, un ministerio al hombre, el hombre le sirva a Él y no a el hombre. La casa de Dios, el altar de Dios, Dios lo envía a formar y a crear para que los ministros, para que los ministerios que Él escoge para que trabajen en esta casa que Él envía a formar y a crear, para que estos trabajen para Él, para Dios, no para el hombre. Dios mismo llama, Dios mismo capacita, Dios mismo envía, Dios mismo forma al hombre conforme a su palabra. Para que el hombre sea formado conforme a la palabra del Señor, este tiene que obedecer la palabra del Señor. Este tiene que obedecer a Dios. El significado para servir bíblicamente significa adoración. Cuando el ser humano sirve, el ser humano adora. Voy a estar dando algunos ejemplos. Dios formó y creó un altar en el mundo espiritual, el cual Él dice que es el verdadero lugar de adoración. El verdadero lugar de adoración se encuentra en lo espiritual. Por esto, cuando Dios llama al hombre a trabajar en su casa y en su altar, este tiene que tener cuidado. Es porque este tiene que adorar en lo espiritual, en el verdadero lugar de adoración. Este es el verdadero. Servir significa adoración. Para el hombre poder servir a Dios, para el levita, el sacerdote, el sumo sacerdote y los ministerios que Dios depositó en su casa, para estos poder servir a Dios. Estos tienen que servirle en espíritu y en verdad. Servir significa adoración. Hay una regla para adorar a Dios en su casa. Hay un reglamento para el hombre adorar a Dios. Este reglamento lo tiene la palabra. Por esto Dios nos dice que Jesús está en el verdadero lugar de adoración. En el altar que Él formó y creó Él. En lo espiritual. El hombre que Dios le da la oportunidad de crear casa y altar, tiene que hacer lo mismo. Tiene que formar y crear un altar para adorar a Dios en lo espiritual. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Para servirle. Por tanto, cuando el levita prepara alimento que no viene de la palabra del Señor, este no sirve a Dios. Dios dice que el lugar de adoración
tiene que ser genuino. Dios dice que el lugar de adoración tiene que ser genuino. Cuando el levita no adora en espíritu y en verdad, el pueblo no puede adorar en espíritu y en verdad. Quiere decir que el lugar de adoración que se ha formado y se ha creado no es genuino, no es el que Dios quiere. Quiere decir que no se le está sirviendo a Dios. Cuando el hombre no prepara un altar, cuando el levita no prepara un altar conforme a como Dios se lo pide, este altar está teniendo una forma contraria a la forma que Dios le pide al hombre. El significado para servicio, es adoración. El hombre forma y crea altares en cualquier momento. El hombre forma y crea altares, lo voy a volver a repetir. El hombre forma y crea altares en cualquier momento. Todo depende de lo que está lleno el hombre. Los ministerios llamados por Dios, cuando estos se alimentan de alimentos que no vienen de la palabra del Señor, los altares que forman son contrarios a los altares que Dios le pide y le exige. Cuando el pueblo no tiene una conexión en el espíritu con Dios, en el momento que el sacerdote, en el momento que el levita le está trayendo alimento al pueblo, cuando esto no sucede, es porque el lugar de adoración no se creó para Dios. Es porque el lugar de adoración no se creó para Dios, se creó para el hombre. Esto para Dios es idolatría. Donde hay aplausos, donde hay cámaras, donde hay celebraciones, halagos al hombre. Estos son altares formados para el hombre. Este no es el altar que Dios le pide al hombre. Este no es el altar que Dios le pide al hombre. El altar que Dios pide es espiritual. En el mundo espiritual no hay bizcocho. En el altar que Dios formó con sus propias manos para que Jesús ministrara. Por tanto, cuando algún ser humano crea y forma un altar y allí exalta el hombre, allí sube un bizcocho, allí pone al pueblo a adorarle a través de canciones que no tienen que ver con Dios. Este viene a ser un altar creado y formado para la diosa de Acera, para Satanás. Esta es una manera en la cual el hombre puede formar y crear un altar contrario al que Dios le pide.
Otra de las maneras de formar y crear altares que no tienen que ver con Dios es cuando el hombre hace cosas que no tienen que ver con el Señor. No tiene que ser en la casa de Dios y en el altar de Dios. El hombre con su cuerpo adora. El hombre con su cuerpo forma y crea altares en cualquier lugar donde se encuentre. El hombre puede formar y crear altares dependiendo de lo que está lleno el hombre. Forma y crea altares. Lo voy a volver a repetir. El hombre forma y crea altares. Estos no tienen que ser necesariamente para adorar a Dios en su casa y en su altar. Hay otros altares que el hombre puede formar y crear. Cuando el hombre es separado para servir a Dios en su altar y en su casa, como ministro, como sacerdote, como levita, o como cualquiera de los otros ministerios que Dios trae a su casa. Estos tienen que tener cuidado con el alimento que le dan al pueblo, con lo que le dicen al pueblo. Dios dice a través de su palabra que el alimento que se le tiene que dar al pueblo tiene que ser el que Él trae a través de su palabra. Cuando el ser humano forma una sección de fotos a través de la red cibernética, habiendo sido separado como levita, como sacerdote, como sumo sacerdote o como cualquiera de los otros ministerios. Cuando estos forman una sesión de fotos y se la muestran al pueblo que Dios le dio la oportunidad de que estos alimentaran con su palabra, estos están creando y formando altares para la diosa de Acera. ¿Qué es lo que luego hace el pueblo? Es lo mismo. Hay quienes ya tienen su ministerio. Hay quienes Dios está tratando con ellos. ¿Y qué es lo que sucede con estas personas? Ellos creen que esto se puede hacer. Y Dios dice que no. Dios dice basta de hacer lo que le agrada a los gentiles. El hombre forma y crea altares de cualquier forma. El hombre puede formar y puede crear altares de cualquier manera dependiendo la posición del corazón del hombre. Dependiendo la llenura que hay en el corazón del hombre. ¿Qué miró el ser humano? ¿Qué vio? ¿Qué hizo luego de que miró? ¿Se alimentó de este fruto? Si se alimentó de este fruto, si le gustó. Si todo esto que los ministerios de Dios llamados a trabajar en su obra, para dar un ejemplo, si todo esto que los ministerios llamados por Dios a trabajar en su obra ven y les gusta, dependiendo lo que vean, automáticamente su cuerpo se va a llenar de oscuridad. Su mente se va a atar. Y estos van a comenzar a caminar según lo que miraron que les gustó. Esto es un altar que no viene de Dios. Inmediatamente el hombre comienza a caminar contrario. Dios nos dice que Jesús está